hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 2. Y ustedes pueden ver en pantalla ahí, mientras estaba buscando yo un título para este mensaje, me vino a la mente esta frase, la pedagogía de Dios. Y bueno, por esto entendemos básicamente la forma en la que Dios enseña. Si usted de alguna forma está relacionado con el mundo de la enseñanza, usted sabe que pedagogía significa básicamente la forma de enseñar, la manera en la que una persona enseña. En nuestros países hay un refrán que dice, cada maestro tiene su librito, es decir, cada maestro tiene su manera de enseñar, su forma, su pedagogía. Y Dios también tiene una manera de hacernos entender y de enseñarnos la mayoría de las veces las cosas que Él quiere que aprendamos. Y Jonás es un caso en la Biblia donde vemos a Dios obrando de una manera extraordinaria, poderosa y con todo el poder del mundo sobre una persona que es rebelde, contradictor y que quiere hacer las cosas a su manera. Dicho sea de paso, a manera de paréntesis, si usted es de las personas que cree que Dios nos da un libre albedrío y podemos hacer lo que nos dé la gana delante del Señor, tenga cuidado cómo usted aplica eso, porque aquí tenemos a un Jonás queriendo hacer lo que a él le da la gana y no a un Dios dándole duro para que aprenda de la mejor manera posible. Así que tengamos cuidado cómo aplicamos ese concepto acá. Vamos a estar ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, que básicamente es todo el capítulo 2, y encierra una oración que hace Jonás desde el lugar donde yo espero que usted nunca en la vida vaya a orar. Vamos a ver por qué razón. Dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde su seno del Seol clamé y él me oyó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú hables al corazón de tu iglesia. Que no sea, Señor, mis palabras humanas las que estén saliendo acá, sino escóndeme detrás de la cruz y que yo pueda, Señor, hablar tu palabra. Bendícenos y que salgamos de aquí dispuestos a obedecer lo que tú nos tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Jonás es uno de los primeros libros que uno aprende en la iglesia si uno tiene la oportunidad de nacer en la iglesia. Si usted ha crecido en la iglesia y ha nacido, ha caminado por todas las clases de escuela dominical de la iglesia según las diferentes edades, la historia del hombre que fue comido por el pez es una historia, una de las más famosas que se nos enseñan cuando estamos en la iglesia a temprana edad. La historia del siervo de Dios que fue tragado por un pez como consecuencia de su desobediencia a Dios siempre es algo fascinante en las clases de los niños. El tema del libro de Jonás no es el gran pez que se comió a Jonás. Tampoco el tema tiene que ver con otra característica de lo que sucede en el contexto. El tema del libro de Jonás, y yo quiero que usted lo entienda desde un principio, está estrechamente relacionado con el propósito por el cual Dios se escogió un pueblo, el pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, usted puede leer ahí que Dios llamando a Abraham le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La mejor manera de entender el libro de Jonás y todo lo que sucede es sobre el contexto de ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque Jonás es parte del pueblo que Dios le prometió a Abraham que iba a hacer.
Jonás es descendiente de ese pueblo. Jonás es parte de ese pueblo que tenía el propósito, nada más y nada menos, de expandir el reino de los cielos, a manera de que las personas y los pueblos paganos alrededor de Israel pudieran ver cómo Dios se relaciona con este pueblo específicamente, pudieran entender quién es Dios y qué Dios espera de los seres humanos. Por lo tanto, el pueblo de Israel está supuesto a ser, o estaba supuesto a ser en el Antiguo Testamento, un misionero de lo que Dios es capaz de hacer. Y sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta en este pasaje que Jonás está haciendo todo lo contrario a lo que Dios está planeando hacer con su pueblo. Jonás, en vez de ser el misionero que va a Nínive y predica a Nínive un mensaje de arrepentimiento, decide en desobediencia irse a otro lugar, como la semana pasada vimos acá en el mapa que el pastor puso en pantalla. Jonás no es el misionero que estuvo dispuesto a dar su vida por el pueblo de Nínive, así como Cristo dio su vida por la humanidad. A diferencia de Jesucristo, Jonás es rebelde. Jonás es el siervo de Dios que, producto de su orgullo, de su prepotencia, prefirió morir antes que obedecer a Dios. La analogía que tenemos entre Jonás y Cristo no tiene que ver con la vida de Jonás, sino tiene que ver con la realidad de que Jonás estuvo en lo profundo del vientre del pez, haciendo similitud a Cristo en la tumba. Pero Jonás no es un tipo de Cristo en el sentido de que Jonás es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jonás es un tipo de Cristo en el sentido de que como Jonás estuvo 3 días en el fondo del mar, Cristo estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Eso tiene que quedar claro porque Jonás no es un ejemplo, hasta este momento, un ejemplo positivo. La primera mención que tenemos en la Biblia de Jonás no aparece en el libro de Jonás. Aparece en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice la Biblia acá, él restauró los límites de Israel. Él es Jeroboam II, el rey de Israel. Desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Esta es la primera vez que se nos menciona a Jonás en la Biblia. Jonás fue contemporáneo con Jeroboam II. Esto es en el período de los reyes temprano. Ya el reino se había dividido, los 10 tribus del norte se habían ido con Jeroboam I, y después eventualmente, unos 2 o 3 reyes después, viene Jeroboam II, rey malvado. En el norte no hubo nunca un rey bueno, a diferencia de Judá, que tenía algunos buenos, algunos malos. Y Jonás estaba trabajando, profetizando en el reino del norte. Jonás fue el profeta que Dios usó para decirle a Jeroboam II, bajo tu reinado se va a expandir las fronteras, va a ser un tiempo de prosperidad, va a haber bendición. Y Jonás no tuvo ningún problema con traer un mensaje de parte del Señor a su pueblo. Jonás tiene problemas con traer un mensaje de parte de Dios a alguien que no es su pueblo, pero no con ningún problema con traer un mensaje de parte de Dios a su pueblo. Y dicho sea de paso, sí, Dios a veces hace cosas buenas con gobernantes malos. Es el caso de lo que estamos viendo acá ahí en 2 de Reyes, capítulo 14, 25. Jeroboam no era bueno. Jeroboam II no era bueno. Sin embargo, Dios a veces hace cosas buenas con gobernantes malos. De manera tal que entonces Jonás, en este caso, ya entrando un poquito en el contexto del libro, prefería morir antes de que cumplir la voluntad de Dios. En el capítulo 1 del libro, que lo vimos la semana pasada con el pastor, vemos que se desarrolla la historia y que Jonás tiene la idea de que lo tiren en el mar por el simple hecho de salvar la vida de los marineros y que se aplaque la tormenta. Pero esto no fue una idea de que Jonás estaba pensando de alguna manera en escaparse de la voluntad de Dios. Él estaba prefiriendo morirse antes de tener que ir a Nínive. Jonás no sabía, vamos adelante, lo vamos a ver, que Dios ya tenía preparado un pez. Él no sabía eso. Sencillamente él les dijo a los marineros, tírenme en el mar y desháganse de mí, porque yo prefiero morirme ahogado antes de tener que ir a los paganos de Nínive. Esa fue su idea, la manera de salirse de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros sacamos esta oración de Jonás, del capítulo 2 del libro, quitamos esta oración de Jonás, la historia tiene sentido sin perder el hilo de la historia. Mire el versículo 1 del capítulo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Vamos a saltarnos hasta el versículo 10 y vamos a quitarnos de ahí
desde el 2 hasta el 9. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra. Si quitamos la historia, la oración, no hay ningún problema con el orden lógico de la historia. Jonás ora en el vientre del pez y el pez va y vomita a Jonás. Hay una razón por la cual el autor del libro quiere que nosotros tengamos esa oración, precisamente de Jonás en ese momento de la angustia. La pregunta es, ¿por qué razón el autor del libro quiere que tengamos nosotros esta oración que está acá? Vamos a ver una, a grosso modo, en todo lo que vamos a estar viendo en el mensaje, pero quizás una razón también por la cual el autor del libro nos deja una oración en el vientre del pez es para que entendamos y sepamos que incluso dentro del vientre de un pez Dios escucha. Y a lo mejor tenemos que recordar también esas verdades en nuestra vida privada. La oración de Jonás es parte de la historia, como vimos acá, para que podamos ver de alguna manera u otra cómo es que Dios hace obrar su voluntad en el corazón de aquellas personas que son rebeldes. Y yo creo que esta es una oración importante, junto con la que después vemos en el capítulo 4, cuando Jonás vuelve a entrar otra vez en berrinche con los ninivitas. Por la razón yo creo acá es para que podamos ver cómo es que Dios obra en el corazón de aquellas personas que están en rebeldía. Alguien dijo una vez que si tú quieres saber cómo Dios o cómo una persona se relaciona con Dios o qué tanto nivel de profundidad en la vida espiritual una persona tiene con Dios, escúchalo cuando está orando. Y eso no se lo digo para que usted esté juzgando a nadie ahora ni nada por el estilo, y esté escuchando todas las oraciones que hacemos en público en la iglesia, ni nada por el estilo, pero hay algo importante que refleja mi vida de oración y mi vida cristiana en la forma en la que yo oro. Y quizás por eso tenemos acá esta oración, para que podamos entender ¿dónde está el corazón de Jonás? ¿Qué está pasando con Jonás específicamente en esas condiciones, en el fondo del mar, en el vientre de un gran pez? Por lo tanto, resumiendo todo esto en una sola oración gramatical, Dios trata con el corazón de sus hijos rebeldes, haciéndonos pasar por situaciones que nos doblegan y nos enseñan a pensar y a actuar conforme a sus propósitos eternos. Entienda bien eso y que no se le olvide eso. Si usted se va para allá afuera hoy, la semana que viene se le olvidó todo lo que yo dije, que eso se le quede en su corazón hasta el día en que estemos con el Señor. Que Dios trata con el corazón de sus hijos rebeldes, haciéndonos pasar por situaciones que nos doblegan y nos enseñan a pensar y a actuar conforme a sus propósitos eternos. ¿Cómo es que Dios trata con el corazón de los hijos rebeldes? Para que podamos nosotros actuar como Él quiere que actuemos. Bueno, la oración de Jonás juega un papel importante en este contexto, donde podemos ver algunos métodos que Dios usa, y de aquí sale la palabra la pedagogía de Dios, algunos métodos que Dios usa para tratar con sus hijos y para doblegar nuestro carácter. Dicho sea de paso, hablaba ahorita de la importancia del libre albedrío. Hermano, cuando usted vino a Jesucristo, por la gracia del Señor, y usted se hizo cristiano, dice la Biblia que usted fue comprado al precio más alto que se venden las cosas en el mercado, la sangre del Cordero. Usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello es la garantía de que la salvación suya no depende de usted y que está garantizada y asegurada a pesar de usted mismo hasta el día que está en la eternidad. Quiere decir entonces que si usted viene a Cristo en un momento de su vida, en cualquier circunstancia en la que se encuentre usted, lejos de la cruz, perdido en el mundo, mientras más perdido en el mundo estás, más te va a costar trabajo tu proceso de la santificación. Cuando vienes a Cristo, Dios empieza una obra en tu vida con el propósito de perfeccionarte, hacerte conforme a la imagen de Jesucristo para prepararte cada vez más. Por lo tanto, cuidado cuando tú usas la bandera del libre albedrío para decir, yo hago lo que a mí me da la gana. No. Todo lo que pasa en tu vida, si eres un hijo de Dios, tiene el propósito de hacerte entender y de hacerte cada vez más como la imagen de Jesucristo. Eso tiene un versículo bíblico que no está en pantalla, Salmo 32:8. Dice la Biblia ahí, Dios hablando por boca de David, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios ha puesto sus ojos en ti, te compró con la sangre de Cristo, te puso en el rebaño de la iglesia, de los escogidos, como le quieras llamar, y prepárate porque te va a hacer entender, por las buenas o por las malas. Y el versículo 9 del Salmo 32 dice, no seas como el mulo o como el caballo, hay que ponerle freno. Obedece para que te vaya bien. No esperes que te coma un pez para obedecer al Señor. Por lo tanto,
Entre los métodos que encontramos acá vamos a ver algunos que Dios usa para hacernos entender y para hacernos doblegar nuestro carácter y nuestra vida a punto de que seamos más como Él. El primer método aparece en el capítulo 2, versículos 1 y 2, y después se repite en el versículo 7. Dice el versículo 1 y 2: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice el versículo 7 después: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El primer método que Dios usa es que Dios usa las circunstancias para hacernos volver a Él. Dios usa las circunstancias para hacernos volver a Él. Yo sé que hemos cubierto mucho, en el día de hoy no hemos hablado mucho del capítulo 1. La semana pasada el pastor habló bastante del capítulo 1. Voy a hacer de vez en cuando alusión acá para entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando, porque a usted se le olvidan las cosas en una semana, así que de alguna forma u otra voy a ir trayendo algunas cosas del capítulo 1 para recordar un poquito lo que está pasando acá. Si usted sabe, Jonás está recibiendo una palabra de Dios de ir a Nínive. En rebeldía se va al lado opuesto de Nínive. El pastor puso un mapa la semana pasada acá y nos explicó un poquito dónde estaba esto. Imagínense que Dios le dice ahora: mi hermano, tienes que irte a Nashville y tú arrancas para Little Rock. Esa es la idea de lo que está haciendo Jonás. Y no Little Rock, California, el otro extremo. Mientras más lejos mejor, para huir de la presencia del Señor. Compró un boleto en un barco, se va a Tarsis, que queda completamente en dirección opuesta a donde él debería ir. Ahora, los marineros de esa época conocían las condiciones climáticas y a pesar de que no había GPS, ni satélite, ni tecnología como tenemos hoy en día, los marineros sabían muy bien cuándo era la hora apropiada para zarpar. Yo no sé si usted ha vivido cerca del mar. Nosotros los cubanos no tenemos opción porque estamos rodeados de agua. Y conocemos personas que saben incluso. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un amigo que era pescador y estaban un día pescando en el medio del mar, un sol afuera, un calor horrible, y de buenas a primeras el hombre dice: vámonos que viene una tormenta. Dice que no hay ni una nube en el cielo. Y hay personas que solamente por el simple hecho de ver el movimiento del agua, de las olas, que uno no se da cuenta de eso, automáticamente, en efecto, 10 minutos después se cerró todo y aquello parecía que se iba a acabar el mundo. Los marineros en aquel tiempo sabían, no con tanta precisión como tenemos hoy en día satélites, pero sabían cuándo era el momento seguro, a qué hora los vientos nos van a ayudar a llegar a tiempo a un lugar con las velas del barco. Y por lo tanto ellos zarparon a tiempo el barco y se dieron cuenta en algún momento determinado que lo que estaba pasando, que la tormenta, esto no estaba en el radar. En nuestra preparación en aquel tiempo diríamos del tiempo y del clima, esto no se veía venir. Aquí algo sucedió. Y sabían, por supuesto, que esta tormenta era producto de algo que estaba sucediendo con alguien dentro de la nave cuando empezaron a investigar lo que estaba pasando. En el versículo 10 del capítulo 1, dice que entonces le dijeron los marineros a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Empezaron a investigar y se dieron cuenta nuestras maneras de ver la atmósfera y de ver el tiempo. Esto no encaja. Aquí está pasando algo. Alguien es culpable de todo esto. Algo está sucediendo en el barco. Encuentran a Jonás dormido y le hacen este interrogatorio: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mientras tanto, antes que esto sucediera, Jonás estaba en el interior del barco durmiendo, ajeno a todo lo que estaba sucediendo afuera. Ahora, yo no sé si usted entiende esto, pero cuando usted va al libro de Jonás, esos 4 capítulos tienen una ironía muy grande. El autor de Jonás usa mucho la ironía dentro del libro para resaltar lo que quiere decir. La ironía del libro de Jonás es que el siervo de Dios, que dice que tiene temor del Señor, es el único que está durmiendo cuando todo el mundo anda con temor. Una de las cosas que suele pasar cuando uno es arrogante y prepotente es que estamos tan centrados en uno mismo que se nos olvida lo que pasa alrededor de nosotros. Y ahí está Jonás en su orgullo nacional de buen judío y buen israelita que es, que no quiere compartir su gloria de Dios con nadie más, y que se vayan todos al fondo del mar no me interesa. Yo no voy a ir a Nínive. Muchas veces en nuestro orgullo y nuestra prepotencia se nos olvida que alrededor nuestro hay un mundo y están pasando cosas, pero uno está tan centrado en uno mismo que no puede ver esas cosas. Jonás es arrojado al mar
un pez que ya Dios tenía preparado de antemano, se traga a Jonás, y al tercer día de estar Jonás en el vientre del pez, por primera vez en todo el libro, Jonás comienza a orar. Hermano, yo no sé qué tiempo me tomaría a mí orar una vez que estoy en el vientre de un pez. Pero si yo soy Jonás, desde el momento que me tiran al agua, empiezo a clamar a Dios. Señor, perdóname si me vas a sacar de este mundo, que el sistema de ahogamiento sea rápido, no me haga sufrir, metí la pata. Jonás era tan orgulloso, tan arrogante, tan prepotente, tan duro, que él fue tragado por el pez, y al tercer día de estar en el vientre del pez, Jonás clamó al Señor. ¿Qué opciones tienes más en el vientre del pez? ¿Qué estás esperando, mijo? ¿Que el pez te digiera, que los jugos gástricos te digieran? Al tercer día Jonás comienza a orar y comienza diciendo en su oración que él invocó a Dios en su angustia. La pregunta es ¿cuándo comenzó la angustia? Porque Jonás no parece estar angustiado por ningún momento. De hecho, parece que lleva 2 días en el vientre del pez como si estuviera acostado en un tubo de un MRI, sentado ahí. No le interesa para nada. Si usted sigue el orden lógico de la oración de Jonás en el capítulo 2, posiblemente la angustia comenzó al tercer día de estar en el vientre del pez. ¿Por qué razón digo esto? En el versículo 3, Jonás dice cómo lo echaron en el mar. En el versículo 4 y 5, Jonás está hablando, parece indicar cómo es que Jonás batalla con las olas, las algas, en la tormenta. En el versículo 6, parece insinuar que ese fue el momento en el que fue tragado por el pez, que de hecho ya de paso, Jonás ve en el pez una forma de rescate divino para no morir ahogado. El pastor también argumentó de eso la semana pasada. Y en el versículo 7, mire el versículo 7 lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Al parecer el alma empezó a desfallecer el tercer día. Tremendo orgullo tiene el hombre, que no quiere doblar su orgullo para nadie y no quiere reconocer que está mal. Al tercer día de estar metido haciendo el lunch de un pescado, ahí está Jonás ahora en el versículo 7 haciendo referencia a la angustia que lo llevó a orar. Hermanos, Dios está lidiando con Jonás. El problema no es que Dios es duro con Jonás, ni tampoco que es injusto en hacer a Jonás pasar por todas estas cosas. El problema es que Jonás es terco, Jonás es prepotente, Jonás no quiere humillarse, ni tampoco quiere reconocer su pecado. Escúcheme bien en lo que le voy a decir y espero que esto le caiga a usted como una píldora en el corazón. Mientras más dura y más gruesa es la corteza de tu orgullo que rodea tu corazón, más grande y más doloroso va a ser la manera en la que Dios te va a doblegar. Aprende a obedecer a las buenas, porque Dios dijo que Él te iba a hacer entender y que sobre ti puso los ojos. Mientras más duro es tu corazón, más duro es el método que Dios va a usar en tu contra. Y déjame decirte algo de antemano, tú no puedes con Dios. Tú no puedes con Dios. O obedeces o obedeces. Tú no puedes con Dios. Dios llevó a Jonás a la situación en la que Jonás estaba para que Jonás entendiera que necesitaba aclamar y ponerse a cuentas con Dios. Yo espero que a ti no te toque 3 días en el vientre de un pez. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros hoy también. Dios nos lleva a momentos en nuestra vida que no son muy placenteros para que aprendamos a clamar al Señor. Esto no es solamente una realidad en Jonás, sino que también es una constante en todas aquellas personas que viven en la vida cristiana de alguna manera u otra. Quizás el ejemplo que más me viene a la mente y tengo acá conmigo es el ejemplo de Moisés. Moisés vivió 120 años. Ninguno de ustedes va a vivir esa cantidad de años. 120 años. 40 en el palacio, creyéndose que era el príncipe de Egipto. 40 en el desierto, el empleado de su suegro. Y 40 lidiando con el pueblo de Israel en el desierto hasta que lo llevó a la entrada, porque él no entró, de la tierra prometida. 80 años de preparación para 40 de ministerio. O sea, en otra parte, Señor, esto no funciona, vamos a darle un buen uso a la vida de Moisés. El hombre es un hombre bueno. 80 años de preparación para 40 años de ministerio. El problema es que para que Dios pudiera usar a Moisés como un instrumento para su gloria, necesitaba Moisés aprender 40 años cómo ser un líder, un príncipe, tener educación, tener los medios, los recursos y después un corazón dispuesto en los 40 años de anonimato en el desierto. La suma de esos 40 años, esos 80 años, hacen a Moisés el gran Moisés.
Y yo siempre te voy a ver, porque este es el caso de Moisés, pero vas a toda la Biblia y te vas a dar cuenta que está llena la Biblia de personas que para que Dios los usara de manera grande, los tuvo que preparar de manera grande. Pregúntenle a José lo que le costó llegar a ser el gobernador de Egipto. Pregúntenle a David lo que le costó llegar a ser el rey de Israel. Y ahí por ahí para allá tenemos muchos más. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Ponte las pilas, vamos, porque ahí te va. Dios te va a hacer pulir en el yunque del ministerio. Dios te va a dar un carácter sólido, un carácter fuerte. Usted no puede ser usado por el Señor a menos que Él haga contigo lo que Él tiene pensado hacer. Y quizás el ejemplo por excelencia lo tenemos en Cristo. El autor de Hebreos dice en Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche bien esto, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, para aprender a obedecer, tuvo que padecer. El tema del Hijo de Dios en todo el libro de Hebreos es algo serio, porque Hebreos comienza introduciendo a Cristo como el Hijo. En estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y empieza a decir que el Hijo es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que la ley. Y en el capítulo 5 dice, aunque era hijo, tuvo que sufrir para aprender a obedecer. Mi hermano, si eso pasa con Cristo, que es el Hijo de Dios, primogénito Hijo de Dios, ¿qué esperas que va a pasar contigo? ¿Qué esperas que va a pasar contigo? Sin embargo, vemos acá, como dijimos, que Jesús pone este momento de obediencia en su máxima expresión cuando llegamos al capítulo 22 de Lucas. El momento cumbre del ministerio de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Ahí tenemos el verdadero ejemplo de una obediencia sumisa, independientemente de que la obediencia me va a costar duro. Ahí tenemos el mejor ejemplo de una obediencia independientemente de las consecuencias a la obediencia. ¿Qué diferencia? Por eso es que les digo que Cristo y Jonás no van de la mano, a no ser en los 3 días en el vientre del pez. Vete para Nínive, aquella ciudad malvada. Nínive, nada, Tarsis. Ve a morir por tu pueblo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, que se haga tu voluntad. Ahí está la gran diferencia. Por lo tanto, la mejor manera de enfrentar las circunstancias por las que tenemos que atravesar en nuestra vida es con una actitud receptiva. Escuche bien esto. Nosotros tenemos que ser receptivos cuando Dios nos hace caminar por ciertas aguas que no nos gustan. Si el Hijo de Dios aprendió a obedecer por los padecimientos que tuvo que pasar, es muy posible que en mis padecimientos yo los tenga que soportar, porque ellos van a traer a mi vida las mejores lecciones en mi vida espiritual. Por lo tanto, en vez de estar quejándome, cuestionando a Dios cuando las cosas suceden en mi vida, mejor pidámosle a Dios que Él nos muestre su propósito y cuál es el plan que Él tiene, la lección para nuestras vidas como consecuencia de lo que estamos pasando. Porque así es como Dios funciona. Déjame decirte algo, con Dios no funcionan las cosas como funcionan las cosas en el college en los Estados Unidos. Todos los que han pasado por el college acá saben que tú puedes entrar en el primer semestre del college, día 1, te registras en la asignatura más pesada, matemática. ¿Quién inventó la matemática? No soporto la matemática. Entras a la matemática, suspendes la matemática con una F, puedes seguir. No te vas a graduar hasta que no la pases, pero tú puedes decir, tengo una F en matemáticas, voy a tomarla más adelante, el año que viene, el próximo semestre. Yo sé que para graduarme tengo que terminar matemática, pero tengo otras opciones, la dejo ahí porque me cae mal, no me gusta. Y la puedes hacer al final, aunque fue la primera que hiciste. Tú puedes manejar el programa, en su mayoría, de un college, según el orden en que tú quieras tomar las clases. Para graduarte las tienes que tomar todas, pero no importa el orden en que las tomes. Con Dios no funciona así. Cuando Dios llega a tu vida con una prueba, con una asignatura, de ahí no vas a salir hasta que no la pruebes. No hay opción con Dios. Por lo tanto, mi hermano, cuando Dios está haciéndote pasar por algo, siéntate con el Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda con esto? Ayúdame a entenderlo rápido para salir de aquí ya. Porque si no, ahí te vas a quedar hasta que aprendas. Porque Dios te va a hacer entender. Y el entender viene en el momento apropiado del Señor. Hay muchos de ustedes que están estancados en la materia y llevan ahí décadas porque no han aprendido lo que Dios quiere que ustedes aprendan para pasar al próximo nivel. Y se quedan ahí estancados. Cuando usted entiende eso y ve la vida cristiana en esa perspectiva, entonces usted puede alinear su vida con lo que Santiago dice en Santiago 1:2, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque entonces tú sabes que la prueba tiene un propósito.
Y entonces tú puedes decir, todavía no lo entiendo, pero en oración, en ayuno, en mi tiempo con Dios, eventualmente Dios me va a dar la capacidad de entender esta prueba y voy a saber que es para mi bien. Pero eso no funciona muchas veces en nuestra vida. A manera otra vez, resumiendo lo que estábamos hablando acá, Dios trata con el corazón de sus hijos rebeldes, haciéndonos pasar por situaciones que nos doblegan y nos enseñan a pensar y a actuar conforme a sus propósitos eternos. En primer lugar, vimos que Dios usa las circunstancias para volvernos a Él. Un segundo método que Dios usa aparece en el versículo 3 del capítulo 2. Dice Jonás ahí orando, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El segundo método que Dios usa es que Dios está providencialmente obrando sus propósitos en medio de las circunstancias. Dios está providencialmente o soberanamente, que es lo mismo, obrando sus propósitos en medio de las circunstancias. Mi hermano, uno de los atributos de Dios que más me llenan mi corazón de alegría y de esperanza es el atributo de la soberanía de Dios o de la providencia de Dios, depende de cómo usted le quiera llamar, depende la traducción, si viene del inglés o del latín, como quiera. Providencia y soberanía es lo mismo. Una de las mejores definiciones de providencia o de sabiduría o de soberanía de Dios fue escrita por el teólogo Juan Calvino en los años 1500 y tanto. Él dice que soberanía o providencia no significa que Dios está ociosamente observando desde los cielos lo que está sucediendo en la tierra, sino que Dios, como el que guarda las llaves, gobierna todos los eventos que pasan en la tierra. La razón por la que esta doctrina es de alivio para mi vida es porque si Dios desde los cielos gobierna todos los eventos que suceden en la tierra, hasta donde yo sé, todas las cosas que suceden en la tierra, sean buenas o sean malas, mi corazón está confiado en que todas las cosas están bajo la poderosa mano de Dios y está dentro de los planes de Dios y tienen que suceder con un propósito divino. Y yo puedo confiar, aunque no pueda entender. La razón para esto es lo que precisamente vemos en el caso de Jonás en esta historia. Jonás está huyendo de la presencia del Señor. Dice en el capítulo 1, versículo 3, pero más adelante dice que Jonás prefería morir antes de ver a los de Nínive arrepentirse de los pecados. Lo va a decir después en el capítulo 4, versículo 3, que él prefería morir antes de que los ninivitas se arrepintieran de sus pecados. Por lo tanto, la decisión de que lo lanzaran al mar fue lo que yo le llamo un intento fallido de suicidio. Jonás prefería morirse y dijo, yo no voy a ir a Nínive, por lo tanto, mátenme. Está determinado, no voy a ir a Nínive, mátenme. Y como prueba de esto, los marineros rogaron a Dios en el capítulo 1, versículo 14, diciendo, Señor, no queremos ser responsables de la sangre de este. Todo el mundo sabía que Jonás iba a morir, o todo el mundo esperaba que Jonás iba a morir cuando lo tiraran en el medio del mar. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios estaba obrando. El gran pez, dice el capítulo 1, versículo 17, ya Dios lo tenía preparado de antemano. Jonás no lo sabía. Los marineros no lo sabían. Ya Dios lo tenía preparado de antemano. Lo que quiere decir que Dios estaba un paso adelante de todas las maquinaciones y los planes de estos marineros e incluso de Jonás mismo. La providencia de Dios o la soberanía de Dios quiere decir lo siguiente. Dios le dice a Jonás, Jonás, levántate, vete a aquella gran ciudad, Nínive, predica contra ella, de allá 40 días voy a tener una destrucción en la ciudad por culpa del pecado. Dios dice eso, pero ya Dios sabe, este hombre es terco, este hombre no va a ir a ningún lugar, por lo tanto yo tengo preparado el barco apropiado, que va para la ciudad apropiada, el pasaje apropiado, tengo en el bolsillo de Jonás el dinero apropiado para comprar el pasaje, tengo preparada la tormenta apropiada en el momento apropiado, y por si fuera poco, le dije a un pez, nada por estos lugares con hambre en este momento apropiado. Eso es soberanía de Dios. Y mientras los marineros y Jonás están planeando todo en el barco, Dios está así, ajá. Usted está haciendo lo que ya yo de antemano predije que ustedes iban a hacer. Dios sabía que Jonás iba a huir de su presencia. Dios sabía que se iba a meter en un barco.
Dios sabía que el capitán del barco lo iba a encontrar durmiendo en el interior del barco. Dios sabía que cuando tiraran suerte, la suerte iba a caer sobre Jonás. Dios sabía que Jonás iba a preferir morir antes que obedecer. Dios sabía que le iban a tirar al mar y ya Dios tenía preparado el pez. Esto no quiere decir que Dios es el causante de todos los problemas, ni tampoco es el responsable del mal. Dios no es el responsable ni el autor del mal que ocurra allá afuera. Sencillamente Dios permite las circunstancias que suceden allá afuera en su soberanía con un propósito eterno. Dios no es el responsable de tu pecado. Usted no peca por culpa de Dios, en otras palabras. Cuando usted va entonces a Santiago 1:14, se va a dar cuenta que Santiago dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted peca porque a usted le gustó el pecado. Ahora, eso no quiere decir que Dios no lo permitió. Con un propósito eterno, sí. Con un propósito soberano, sí. Pero Dios no es culpable de tu pecado. Usted pecó porque a usted le gustó el pecado. Esto sí quiere decir que mis pecados y los tuyos, mis faltas y las tuyas, no toman por sorpresa a Dios. Dios ya tenía un plan de antemano para arreglar mis problemas y tus problemas. ¿Usted quiere un versículo y un capítulo para eso? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Juan dice ahí que el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no había creado el mundo todavía y ya en los planes de Dios estaba que Jesucristo va a morir en una cruz. Quiere decir entonces que en los planes de Dios antes de crear el mundo estaba el hecho de que Eva se va a comer la mentada fruta y va a seducir al marido para que se lo coma también. No fue Dios el que hizo que ellos pecaran. Ellos pecaron porque el árbol les pareció apetecible y lo comieron y cayeron en la trampa. Sin embargo, Dios estaba un paso adelante y tenía un plan preparado para eso. Ese plan es Cristo. Con su muerte en la cruz y a través de su sacrificio perfecto vino a resolver la raíz de todos los problemas que tú tienes, que es el que te hace meterte en todos los problemas que tú te metes, y es el pecado. Aplicando esto al concepto de soberanía de Dios de Juan Calvino, que vimos hace un rato, Dios no estaba ociosamente en los cielos contemplando cómo Eva era seducida por la serpiente. Eva pecó porque encontró el árbol bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Sin embargo, ya Dios tenía un plan. Dios es soberano sobre todas las cosas que están pasando en tu vida en este momento, y Dios está obrando sus propósitos detrás de las circunstancias por las que tú estás atravesando. Mi hermano, puede ser que tú te has metido en un problema en tu vida por terco, por desobediente, por no escuchar la voz de Dios. Es verdad, usted es responsable por su pecado, pero eso no quiere decir que en los planes de Dios no estaba el hecho de que ibas a pasar por ahí para que al entenderlo aprendieras y no lo volvieras a cometer mañana. Y al salir de la situación esa, seas una persona con un corazón que se parece más al de Dios, porque tu padecimiento te llevó a la obediencia. Dios es soberano sobre todas las cosas que pasan en tu vida. Y según Romanos 8:28, si tú amas a Dios, todas esas cosas son para bien, aunque tú no lo puedas entender. Dice la Biblia que lo que hace imposible agradar a Dios no es mi falta de entendimiento, es mi falta de fe. Eso quiere decir que cuando dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, usted en su matemática no puede entender cómo esto ayuda para bien. Dios no te está pidiendo que lo entiendas, Dios te está pidiendo que lo creas. Pero cuando tú lo crees, entonces tú obras para bien. Porque cuando tú lo crees, tú entonces dices que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y según Hebreos, al que cree, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. No que le entiende ni que puede entender toda la forma en la que Dios usa, sino que cree que Dios es soberano. Y lo que sucede es que nosotros venimos a entender muchas veces cuando estamos con el agua al cuello o en el tercer día en el vientre del pez. Cuando Dios tiene que hacernos llevar a la máxima expresión, a lo máximo, para hacernos entender y para que podamos recapacitar. Hay dos momentos cruciales en la historia que nos revelan esto que estoy acabando de decir acá ahora. El primero es los marineros cuando la tormenta se desata, según el capítulo 1. Tienen miedo, comienzan a clamar a su Dios, tiran todos los enseres de la nave en el medio hacia el mar, y cuando ya están a punto de perder sus vidas,
reconocen que Dios está detrás de todo eso. En el versículo 14 del capítulo 1, dice ahí: entonces clamaron a Jehová, los marineros, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la sangre de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Aquí está: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tuvo que esperar a que tiraran todo en el mar, tuvieron que esperar a que los marineros agotaran todas las posibilidades y todas las estrategias de marinería que conocían hasta ese momento. Se dieron cuenta que ya no hay forma humana en que podamos salir de la tormenta esta. Llegan al punto de entender a ese nivel que esto viene de parte de Dios y hacen esta declaración que aparece acá. A nosotros nos pasa igual también a veces. Cuando estamos con el agua al cuello, cuando estamos ya que no podemos más, después que hemos probado todos los medios humanos, tenemos que llegar al punto de decir: a lo mejor esto fue cosa del Señor. No, desde el principio fue cosa del Señor. Lo que pasa es que tú no quisiste verlo nunca, porque andabas tan metido en tu mente, en tu propia cosmovisión de ver las cosas, que se te olvida de que Dios es soberano y ves a Dios como la última opción, después que probé todas las opciones. Y así no funciona. En el momento entre la vida y la muerte, los marineros entendieron que detrás de todo lo que sucede está la poderosa mano de Dios obrando sus planes eternos. El otro caso, donde vemos también esto, de entender las cosas a última instancia, está en el versículo 3, de donde sale este punto que estamos analizando ahora. Jonás dice en el versículo 3: me echaste a lo profundo. Mírenlo ahí, está 2:3. Me echaste a lo profundo. Sin embargo, la historia dice que la idea de que lo tiraran en el mar fue de Jonás. Si usted va a la historia, dice que Jonás fue de la idea: tírenme en el mar para que se acabe la tormenta. Y ahora Jonás está diciendo: fuiste tú el que me echaste a lo profundo. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? Que 3 días en el vientre del pez hay tiempo para pensar y para reflexionar y para entender de una vez y por todas que toda esta maquinaria de huir para un lugar, de meterme del lado acá, de esconderme en una bodega, de crear una tormenta por desobediencia, todo esto, incluso el plan de que me metieran en el fondo del mar, de que me comiera un pez, todo eso es un plan de Dios. Y Jonás pudo entender: sí, yo fui de la idea de que me tiraran en el mar, pero esto fue un plan divino. Y a veces uno lo entiende al final, después que ha probado todos los medios habidos y por haber, y se da cuenta que eso no sucede así. Otro detalle interesante en el versículo más adelante dice que Jonás atribuye las ondas y las olas del mar. En el versículo 3 dice que estas ondas y olas del mar pasaron sobre la cabeza de Jonás. Sin embargo, Jonás dice: tus ondas y tus olas son tuyas. En otras palabras, Jonás está diciendo: ya lo entendí. El pez tú lo mandaste, tú lo pusiste aquí, la tormenta vino de parte tuya, la idea fue mía, pero tú tenías un plan. Entonces, hermano, es que a veces hay que llegar al estómago del pez para poder entender lo que Dios tiene contigo y conmigo. Dios no es solamente soberano sobre el fin a donde Él quiere llevarte en tu vida, sino que también Él es soberano sobre todos los detalles que te vas a encontrar en el camino mientras Él te lleve a tu vida. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Voy a pararme un momentito en ese versículo porque ahí la palabra consumador no tiene la mejor traducción. La palabra consumador, la mejor traducción es perfeccionador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, donde empieza la fe, donde tú empiezas a creer en Cristo, porque la fe tiene un nombre, la fe se llama Jesucristo, por eso eso no es el tema de este mensaje. La fe está puesta en Cristo, tú empiezas tu fe en Cristo y Él es el perfeccionador de la fe, que a través de cada prueba, a través de cada circunstancia, a través de la vida lidiando contigo, perfecciona tu fe hasta que tú llegues hacia la presencia del Señor con una fe mucho más fuerte que la fe con la que empezaste a creer. Razón por la cual yo te digo que todas estas cosas que Dios en su providencia hace son para tu bien. Por lo tanto, si Dios es el autor y el perfeccionador de tu fe, quiere decir que cuando dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, quiere decir la A y la Z en nuestro abecedario, no quiere decir que Él no es soberano sobre B, C, D, E. Él es soberano sobre toda la historia. Cualquier combinación de palabras que pueda existir entre la alfa y la omega, Dios es soberano sobre ella. Cuando dice la Biblia que Él te llamó y tu fe empezó en Cristo y tu fe se garantiza en la realidad de que algún día vas a estar en la presencia del Señor, eso quiere decir que Dios es soberano en hacer perfeccionar tu fe en el medio del transcurso. Y tú puedes confiar 100% en Dios en todo lo que pasa en tu vida. Porque eres el autor y el que lleva tu fe a la perfección. ¿Y sabes cómo es que Dios lleva la fe a la perfección? A través de las pruebas.
a través de las circunstancias, a través de las cosas que a ti no te gustan. Esta es la idea, como decía, de lo que significa el alfa y la omega. La sabiduría de Dios o la soberanía de Dios es un atributo de Dios, divino. El hecho de que tú creas que Dios es soberano o no, no cambia la realidad de que Él es soberano. Dios es quien Él dice que es, independientemente de lo que tú creas. ¿Tú nunca te has puesto a pensar que a Dios no le importa lo que tú creas para hacer lo que Él es? Dios es soberano y Dios obra con mi vida para bien. Yo lo puedo recibir, lo puedo aceptar, puedo vivir con fe bajo esa verdad o no. Si yo no lo hago, eso no cambia la esencia de lo que es Dios. Y que a nosotros nos conviene mejor alinearnos a ese Dios. Y puede ser, mi hermano, que tú estés atravesando en tu vida por momentos difíciles, por situaciones difíciles, por preguntas que te estén viniendo a tu cabeza, a tu mente, ¿por qué pasan estas cosas? O ¿por qué en los momentos en los que yo estoy del lado acá? Quizás la pregunta que más sale en tu cabeza es la misma pregunta que aparece en el Salmo 115, versículo 2, cuando dice, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando vemos que las cosas suceden de esta manera? ¿Y por qué Dios permite tales cosas? Estas son preguntas que todo el mundo se hace y de que de alguna manera u otra todo el mundo cuestiona la fe. El Salmo 115 provee la respuesta para eso mismo también en el versículo que sigue a ese versículo 2. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto Él quiso ha hecho. Dios no tiene que pedirte permiso para hacer nada. Dios no le importa que la gente pregunte dónde está Dios. Dios está en los cielos, todo cuanto Dios quiere hacer, Él hace, porque Él es soberano. Yo no puedo entender eso, pero yo sí puedo creer que la Biblia dice que las cosas que Dios hace que yo no puedo entender son para el bien de los que le aman. Y Él me ama, son para mi bien. Y te preguntarás, ¿por qué Dios obra así? ¿Por qué Dios hace las cosas así? Salmo 115 también, versículo 1, dice de la siguiente manera, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué Dios obra así? Porque Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Independientemente de lo que tú creas o no. Dios es un ser que todo lo que hace, lo hace para su gloria. Tú eres salvo para la gloria del Señor. Tú no eres salvo para que salgas por ahí a creerte que eres mejor que los testigos de Jehová, que los musulmanes, que los no sé qué cosa, ni que tu hermano en la fe. Tú eres salvo para su gloria. Efesios 1 lo dice bien claro. Para alabanza de su gracia. Por eso es que tú eres salvo. Todo lo que Dios hace en este universo tiene un propósito. Solo la gloria de Dios. Los reformadores entendieron muy bien eso cuando decían en la frase Soli Deo Gloria. Todo para la gloria de Dios. A nosotros nos toca entender muy bien que todas las cosas que suceden para su gloria son para el bien de los que le aman. Eso quiere decir que yo no soy el centro del universo. El centro del universo es su gloria. Y de alguna manera u otra Dios me hace partícipe de eso porque Él me ama. Quítate del lente, aquí no se trata de ti. No eres tú. No eres tú. El día que tú no estés, alguien te va a olvidar. Lo único que va a caer de ti es una piedra en un lugar que dice tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu fecha de muerte. Y te aseguro que el día que te entierren ahí, no van a ir más a verte. No eres tú el centro del universo. La gloria de Dios es el centro del universo. Y Él nos concede a nosotros ser parte de esa gloria. Y mientras Él lleva a cabo su plan eterno para su gloria, nosotros somos parte de la historia, sin ser el centro del universo. Qué diferente fuera todo si viéramos las cosas así. Qué diferente fuera la iglesia, el mundo, la familia. ¿Cuántos problemas nos evitan? Es que el hermano no me saludó. No eres tú el centro del universo. Quítate de en medio. Salúdalo tú. Hermano, te saludo para la gloria de Dios. Qué diferente fuera todo si viéramos la gloria de Dios como el centro de todo lo que hacemos y no nosotros. Ese fue el caso de Jonás. La gloria de Dios está en traer un pueblo de redimidos, los cuales también incluyen Nínive a su presencia. Y se perdió el gozo de ser se iba a perder el gozo de ser la persona, la herramienta que Dios usara por el simple hecho de que nadie puede quitarse la gloria de Dios. Por favor, Jonás. Dios trata con el corazón de sus hijos rebeldes, haciéndonos pasar por situaciones que nos doblegan y nos enseñan a pensar y a actuar conforme a sus propósitos eternos. En primer lugar, vimos que Dios usa las circunstancias para hacernos volver a Él. Dios está providencialmente obrando sus propósitos en medio de las circunstancias en segundo lugar. Tercer método y último, versículo 9 del capítulo 2.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Me perdí. Ok. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Tercer y último método que Dios usa para esto es que Dios usa las circunstancias para sacar lo mejor de nosotros. En este versículo 9 parece que Jonás está pensando de una manera diferente al Jonás que salió de Nínive, de Tarsis, del lugar donde estaba. Esta es la primera vez en la oración de Jonás que muestra a Jonás cierto sometimiento a los planes de Dios. Aunque no podemos afirmar que hay un arrepentimiento aquí, sí podemos afirmar que hay una actitud de obedecer. Por primera vez, Jonás está empezando a pensar con claridad. No, imagínate, hermano, después de 3 días en el vientre del pez, hasta yo pienso con claridad. Y vemos a Jonás pensando de una manera diferente. De hecho, fue después de esta declaración de Jonás que Dios mandó al pez a vomitar en la orilla. Es interesante esto. Cuando usted lee toda la historia hasta el capítulo 2, versículo 8, usted se da cuenta que Dios está ahí. Dale, tú puedes conmigo, dale. Vete para Tarsis. Ahí viene el barco, ahí está la tormenta, ahí está el pez, ahí está en el vientre del pez. Un día y medio, 2 días, 2 días y medio, 3. Sale Jonás a orar. Ah, ¿te acuerdas? Yo soy Dios, conmigo no puedes. Ya no puedo, me rindo. Pez, ve a la orilla y vomítalo ahora. Pobrecito el pez. Porque si alguien tenemos que tener lástima aquí es del pez. Horrible cosa es tener a una persona como Jonás en un vientre. El pobre pez es el que estaba pagando las consecuencias ahí. El pobre pez es el que estaba orando. Señor, está bueno ya. Hasta que fue el pobre pez ahí a la orilla a botar a Jonás hacia afuera. Esta es la primera vez que Jonás está pensando con claridad. De hecho, como dije, fue después de esto que el pez fue enviado por Dios a la orilla. La pregunta entonces es, ¿qué es lo mejor que Dios saca de nosotros como consecuencia de las pruebas? O entonces, ¿a dónde Dios nos quiere llevar cuando nos hace pasar por los momentos duros? ¿O qué vemos en Jonás que empezó a haber un cambio en el libro y eventualmente un cambio en la actitud de Jonás? La respuesta está en el versículo 9. Lo mejor que Dios quiere sacar de ti en medio de las pruebas es escucha bien esto, es una actitud de obediencia con un espíritu de adoración. Una actitud de obediencia con un espíritu de adoración. Esto se ve en el primer acto que tenemos registrado en la Biblia, en el caso de Caín y Abel. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Jonás en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hay una cosa muy diferente en obedecer a regañadientes y otra muy diferente en obedecer con alabanza. Y Jonás llegó al punto de entender, no puedo más, con todo el amor del mundo, cantando alabaré, voy para Nínive, porque no puedo más estar aquí. Dios quiere de nosotros una actitud de obediencia, una obediencia con una actitud de alabanza. Esto se ve muy bien definido en el caso de Caín y Abel al principio, cuando aquellos jóvenes vinieron delante del Señor en el capítulo 4 y 5 de Génesis. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. El problema está en que estamos viendo acá 2 muchachos, 2 hombres, trayendo a Dios la obediencia, uno con alabanza y otro a regañadientes. Ahí está el problema. Hay personas que hablan por ahí de que si la ofrenda de Abel fue aceptada porque era un sacrificio animal, porque la sangre, la expiación de Cristo, está bien, puede ser que nos vayamos por ahí. Pero también en la Biblia se habla de ofrenda de cereales, de las primicias de las cosechas. Por lo tanto, no hay ningún problema en ofrecer viandas, verduras y cereales. El problema no es la ofrenda, el problema es el corazón del ofrendante. Y eso es lo que estaba pasando en el caso de Caín y Abel. Dios mira con agrado una obediencia con una actitud de adoración. Dios mira con desagrado unas obediencias a regañadientes. ¿Y sabes lo que es lo que pasa? Que usted puede obedecer a regañadientes con una sonrisa de oreja a oreja y me puede engañar a mí o a tu hermano, pero a Dios no. Porque la última vez que yo leí la historia de David, cuando se apareció Samuel delante de los hijos de David, Dios le dijo a Samuel, yo miro lo que tú no ves. Hermano, olvídate de agradar a alguien aquí delante. Olvídate de hacerle quedar bien a todo el mundo. Olvídate de hacer una pantalla para que todo el mundo vea lo bien que tú eres, lo bueno que sirves, lo fiel que eres. Dios mira lo que nadie ve. Preocúpate porque Dios vea lo correcto. Y que no esté los demás dando una pantalla que no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. La razón por la que Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín es porque Caín estaba cumpliendo con el rito de boca para afuera. Pero si nosotros seguimos avanzando en la historia,
Llegamos entonces a otro pasaje interesante también con respecto a esto mismo. Esto es un patrón que se repite en toda la Biblia. Ahí tenemos a Saúl, después de la victoria de los amalecitas, donde Dios ya había dicho, dicen en mi país, que no quede títere con cabeza. Maten a todo el mundo. Desapareció Samuel. Dice, ¿qué pasó aquí? No, una victoria horrible, tremendo fue esto. Dios nos dio la victoria. ¿Y qué es eso que yo escucho allá atrás? Esos animales que yo escucho allá atrás, ¿qué cosa es eso? No, es que el pueblo se quedó con todas las cosas para ofrecer al Señor sacrificio, justificándose, porque también no solamente eran los animales, sino también el rey le perdonó la vida. Y aquí viene la declaración de Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Pregunta retórica. Y después viene ciertamente Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios demanda una obediencia con un espíritu correcto. Y a veces, si Jonás hubiese ido para Nínive, no había un corazón dispuesto. Voy a obedecer porque no me queda de otra. Hubiera sido mejor, al menos obedecer a regañadientes que no obedecer. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una obediencia completa. Y la obediencia completa implica un corazón dispuesto y un corazón alegre, a pesar de lo que viene después. Más adelante dice Isaías también, 29:13, dice, Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un patrón, es un patrón. Nuestra naturaleza humana tiende a divagar y se nos olvida que la obediencia con Dios es un problema que es holístico, incluye todo. El problema es que Dios condena desde el principio de la raza humana la discrepancia que existe entre lo que nosotros estamos supuestos a hacer y la actitud en la que nosotros lo tenemos que hacer si no van de la mano. No se trata de obedecer, se trata de obedecer en adoración, con alegría. Usted puede obedecer sin alegría, delante de los ojos de Dios, eso no está completo, eso no es completamente obediencia. Hay un problema en tu vida cuando tu obediencia a Dios en lo externo no refleja lo que en tu corazón hay. Y por lo tanto, eso se llama de vez en cuando, en el punto de vista nuestro, hipocresía. Usted quiere aparentar una cosa afuera, pero su vida completamente dice otra. Y lo bueno que tiene esto es que tú no puedes engañar a Dios. El ejemplo por excelencia lo encontramos en el caso de Cristo una vez más. Dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, que Cristo se despojó de su condición en los cielos, se hizo un siervo, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte más horrenda que un ser humano puede pasar. Y como consecuencia de esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cómo fue que Jesucristo pudo pasar por todo esto? Bueno, ahí tenemos a Hebreos una vez más, 12:2. Puesto los ojos en Jesús, nuestro ejemplo, autor y consumador de la fe. Aquí está la otra parte del versículo. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesucristo fue a la cruz con gozo. Jesucristo fue a la cruz con gozo y enfrentó con gozo lo que venía más adelante. Esto no quiere decir que Jesucristo es masoquista, ni que el masoquismo es una forma cristiana de entender las cosas. La cruz nunca ha sido en la Biblia un sinónimo de gozo. La cruz es un sinónimo de muerte. El gozo no está en ir a la cruz, que conte eso. El gozo está en obedecer al Padre yendo a la cruz. El gozo en la vida cristiana está en enfrentar las consecuencias de la obediencia con gozo, porque yo sé para quién estoy trabajando y a quién estoy sirviendo. Aunque mi obediencia me lleve al punto de perder la vida, como en el caso de Jesucristo. Debido a ese gozo puesto delante de él, enfrentó la cruz, como dicen los americanos, this is a piece of cake. Pan comido, vamos para allá. ¿Por qué razón? Porque al final del día el gozo está en la obediencia. Déjame aclarar algo, como dije, no hay nada en toda la Biblia, un pasaje que apoye el hecho de que la cruz es un sinónimo de gozo, es un sinónimo de muerte. Nosotros estamos todos los días dispuestos a morir al yo, a llevar nuestro pecado a la cruz con gozo, porque tenemos el gozo de Jesucristo. La fórmula está en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No puedes invertir ese orden. Así es la vida cristiana. Samuel García murió un día. Estoy dispuesto todos los días a morir en el Señor y entonces puedo seguir al Señor. Ese paso trae gozo. 3 pasos: negarte a ti mismo, tomar la cruz cada día,
seguir al Señor. Tú no puedes invertir eso. Todo comienza con la autonegación. Hasta que tú no aprendas que Dios es lo más importante en tu vida, tú no vas a hacer de Dios lo más importante en tu vida. Y eventualmente tu vida tampoco tiene sentido. Vas a decir, hermano, ¿usted me puede ayudar con la ofrenda mañana? Sí. Pero no hay gozo hasta que tú no aprendas que Dios es lo más importante en tu vida. Hasta que tú no aprendas eso, o cuando aprendas eso, entonces quizás Gálatas 2:20 cobra un significado en tu vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Me llama la atención la segunda parte. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora no me gusta, lo que ahora me cae mal, las cosas con las que yo batallo, las vivo por fe en el Hijo de Dios. Eso solamente es posible cuando tú aprendes a ver la vida cristiana con gozo. Y eso es lo que Dios tuvo que hacer a Jonás, aprender 3 días en un vientre de un pez. Yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Porque hoy en día hablamos a veces, y no quiero manipular sentimientos con lo que voy a decir ahora. Hablamos de Jonás 3 días en un vientre de un pez. Pero aplíquese también ahí 3 días en una cama en ICU para entender cosas a veces también. No quiero manipular ni tampoco quiero llamar la atención a nadie. Dios tiene sus métodos extremos muchas veces para hacernos entender ciertas cosas. Según Pablo, el sacrificio de Cristo en la cruz es un motivo suficiente para negarnos a nosotros mismos y responder al Señor en obediencia con gozo. Entender lo que Dios hizo en la cruz por nosotros y encontrar en la cruz de Cristo la razón para amar al Señor, servir al Señor, obedecer al Señor, aun cuando me puede costar y me puede doler, es una actitud de adoración genuina. Alguien dijo una vez que adoración no es nada más y nada menos que el sacrificio de mi alabanza. Es dar a Dios y darme yo mismo hacia Dios. Y esto es precisamente lo mejor que Dios puede hacer y sacar de nuestras vidas en las circunstancias. Y si Dios tiene para eso que llevarnos a las circunstancias extremas, lo va a hacer, porque Él prometió que nos va a enseñar y sobre nosotros puso nuestros ojos. A nosotros nos toca no ser como el mulo, tercos, necios, sino obedientes para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. A manera de conclusión, mis hermanos, Dios trata con el corazón de sus hijos rebeldes, haciéndonos pasar por situaciones que nos doblegan y nos enseñan a pensar y a actuar según sus propósitos eternos. Para eso, según Jonás 2, Dios usa 3 métodos, usando las circunstancias para hacernos volver a Él, obrando sus propósitos en medio de las circunstancias y sacando lo mejor de nosotros en cada circunstancia. Si tú no eres un hijo de Dios, yo quiero que tú me escuches bien ahora, si tú nunca has llegado en tu vida al convencimiento de que tú necesitas a Jesucristo, nada de esto que hemos hablado hoy aplica para ti. Tú estás quizás en la condición de la gente de Nínive, esperando la condenación del Señor y ni siquiera lo sabes. La buena noticia es que hay una esperanza. Jesucristo dice Juan en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cualquiera que sea la condición en la que tú estás delante del Señor hoy, Dios pagó el precio de tu pecado. Si solamente tú recibes ese perdón, si tú recibes el sacrificio de Cristo y te arrepientes de tus pecados, dice la Biblia que Él te sella, Él te compra, te hace parte de los redimidos y empieza a tratar contigo una aventura de por vida. Y los que estamos acá en esta historia, que hemos avanzado cierta cantidad de años acá, podemos dar fe de que no hay mejor decisión en la vida que hayamos podido tomar que recibir a Cristo como Salvador nuestro. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Si tú estás acá y tú nunca has llegado a ese punto en tu vida, yo no quiero que tú salgas por esa puerta hoy sin por lo menos tener la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. No hay mejor vida que la vida cristiana. No hay mejor vida que confiar en las promesas del Señor. No hay mejor vida que saber que yo estaba dispuesto a morir en el infierno para siempre y que por su gracia y porque Dios me ama, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para comprarme, hacerme parte de un rebaño y formarme cada día a la imagen de su Hijo y pasar la eternidad con Él. Si tú estás acá y tú no tienes esa seguridad, yo quisiera orar por ti, darte la oportunidad nada más, por lo menos para quedar bien con Dios de que algún día no perdí mi tiempo aquí, parado en este lugar. Mientras todos estamos orando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, mientras todos bajamos la cabeza, yo quisiera pedirte que ahí donde estás, si tú sientes que tú quieres ponerte a cuentas con Dios y decirle al Señor, te pido perdón, te recibo como mi Salvador, ayúdame a vivir de ahora en adelante bajo tu gracia, en adoración, en obediencia. Donde estás, déjame solamente saberlo levantando la mano. Yo nada más quiero orar por ti nada más. No hay nada mágico en esto.
Esto no significa nada más y nada menos que tú estás reconociendo lo que tú eres delante del Señor y estás pidiéndole a Dios que Él extienda su gracia y su misericordia sobre ti. ¿Hay alguien acá que está en esta condición ahora? ¿Hay alguien? Si todos somos de casa y no es así, y nos estás mirando por internet y también quieres que esto sea algo para ti, déjanos un comentario ahí, en el video que estás viendo, déjanos un comentario ahí, una forma en la que te podamos contactar, en la que podamos comunicarnos contigo, y vamos a hacer todo lo posible por encaminarte en la mejor vida que puedas experimentar en esta tierra, que no termina aquí, que trasciende por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de poder hablar tu palabra en el día de hoy, Señor, de poder llegar delante de ti, mi Dios. Te pido, Padre, que tu palabra dé el fruto apropiado por el cual tú la has enviado y que no regresa a ti vacía, Señor, como tú dices en tu palabra. Permite, mi Dios, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones según tú nos estás hablando y que podamos durante la semana, Señor, seguir obedeciendo tu palabra y seguir, Padre Celestial, dando frutos en nuestra vida. Perdónanos cuando te fallamos y ayúdanos a entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene el propósito de que sea para tu gloria y de hacernos cada vez más a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.